Hola, buen día a todas y todos. Tenemos que seguir hablando del fenómeno de Milei en Argentina, de Javier Milei. Algunos se alegraron, otros los cuestionaron más. Y, bueno, tenemos que seguir hablando y quizá reflexionar un poco sobre por qué un personaje como Milei logra hacerse con la presidencia, ganar las elecciones. Si bien son muchos factores los que influyen en el comportamiento electoral, quizás debemos pensar o insistir mejor en el comportamiento electoral a partir del voto. Es decir, que en últimas lo que va a determinar el voto no es una reflexión consciente sobre las propuestas del candidato, sino es una respuesta emotiva por parte del receptor del mensaje. ¿Cuál es la principal emoción que entonces movilizó al electorado en Argentina de tal manera que le da la mayoría a Milei la victoria electoral? Básicamente la rabia. La rabia frente a un Estado en crisis, frente a unos partidos políticos en crisis, frente a una institucionalidad en crisis. Así que ese nivel de desafección política, ese nivel de frustración política, lleva a la rabia, y esa rabia se expresa en las urnas con un personaje que se presentó como un outsider, que es Javier Milei. Bien, esto se explica entonces por un nivel de despolitización y entendimiento de lo que es el Estado y el papel de la ciudadanía, que no es capaz de apropiarse ni de entender realmente las propuestas políticas, el debate público. Repito, su voto se explica única y exclusivamente por lo emocional, por lo emotivo, y en este caso un voto exclusivamente por la frustración y por la rabia. Bien, dicho esto, tenemos que hablar de un comunicado que llama mucho la atención, que es un comunicado que hace el Ministerio de Capital Humano. Llama además la atención la existencia de este Ministerio de Capital Humano. Cosa distópica, pero que además nos plantea es cómo entendemos a la humanidad, cómo se entiende al ser humano, ¿no? Aquí se está viendo como una parte fundamental de la producción, se compra y se vende. Dejando así, borrando así, de un plumazo, una serie de cosas de gran importancia en nuestra sociedad. Bien, pues hace poco ese Ministerio de Capital Humano dijo lo siguiente, ante las manifestaciones que están presentando en Argentina. Los beneficiarios de los planes, dice uno, los beneficiarios de los planes deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de darle baja a su plan. Así que se suspenderá el control de presencialidad que hacen las organizaciones sociales. Uno, plantea que las movilizaciones prácticamente responden al chantaje de ciertas organizaciones sociales. En este caso, esto presenta una amenaza contra la democracia porque va en contra de la libre asociación, la existencia de estas organizaciones sociales, pero además de su papel en la construcción de lo político y de lo público, ¿no? Dos, dice que todos aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Claramente es una medida represiva. Si usted quiere conservar su plan, si usted quiere seguir dialogando con el Ministerio, con la institucionalidad, no puede manifestarse, no puede protestar, no puede disentir, lo que nos va acercando a un clima totalitario, o mejor, lo que deja expuesto ese tinte, esa intencionalidad totalitaria del gobierno de Milei. Después dice que los únicos que no van a cobrar el plan serán quienes vayan a las marchas y corten las calles, ¿no? Sigue por esa línea totalitaria. En un momento acusa a las organizaciones sociales de constreñir, de obligar, de extorsionar hasta cierto punto a la ciudadanía para que se movilice, pero después hace lo mismo, ¿no? Dice, aquellos que están movilizando es porque las organizaciones sociales les están extorsionando, diciendo, si ustedes no movilizan, yo no ayudo a que pase su plan, ¿no? Sus subsidios o sus derechos.
el gobierno viene y dice, pues a aquellos que movilicen, yo no les voy a dar ningún tipo de subsidio, etc. Repito, muestra un tinte, un tufo, mejor, un tinte, muestra de intencionalidad totalitaria. Pero además es preocupante y mezquino que el gobierno intente hacer las reformas siempre ajustando a los más débiles de la sociedad y que luego, ante las manifestaciones de estos, pues la reprima de esta manera, ¿no? Dicho esto, debemos reflexionar quizás en la responsabilidad del electorado ante ciertos debates y ciertos discursos emotivos en lo público, ¿no? Debemos combatir entonces la despolitización y el nivel de aislamiento de la sociedad. Porque cuando aparecen personajes salvadores de la patria, como Milei, solo ocurre cuando tenemos un alto grado de despolitización y cuando tenemos a una sociedad altamente fragmentada y el individuo aislado. Cuando el individuo no entiende la política, no entiende lo público, no entiende el Estado, pero además se siente aislado de la sociedad, tiende a buscar salvadores de la patria. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.